Muy buenas tardes, queridos amigos, nos encontramos nuevamente en Josué TV junto al oráculo de Samna. El día de hoy va a ser una conversación extraordinaria donde vamos a explicar, entre otras cosas, cuál es el motivo por el cual se oculta la forma de la Tierra. Así que esto va a ser muy importante porque vamos a trazar una teoría junto a toda la evidencia que existe posible y evidentemente, como es una teoría, vamos a tener que prepararnos para recibir esto en nuestras mentes. Ahora, lo que más te invito a hacer es a tomar asiento, anda a buscar algo, una botana, anda a buscar algo, un refresco, porque vamos a estar un largo rato, porque de verdad que hoy día vamos a volar la mente de todo el mundo. Así que prepárense porque van a escuchar cosas bastante nuevas y novedosas. Recuerden que esto es una colaboración entre Josué TV y el oráculo de Samna, para que todas las personas le pongan like, compartir, y también pueden unirse al oráculo de Samna, Nada Tiene Sentido, donde estuvimos, por ejemplo, explicando hoy día el tema de cómo la Fed se robó 9 millones de dólares. Ellos tienen acceso a todo el dinero del mundo, no necesitan tu dinero, y hay muchas cosas que aprender al respecto. Así que vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Bueno, uno de los secretos mejor guardados es el viaje del almirante Byrd. La verdad es que el viaje del almirante Byrd es motivo de ensueño, es motivo de libros, es motivo de muchas cosas, porque realmente él ha sido un gran investigador y fue la primera persona que supuestamente estuvo en los dos polos. Se dice que él estuvo tanto en el polo norte como en el polo sur. Sin embargo, lo que comentó, lo que compartió, lo que escribió en su diario privado llama mucho la atención, porque es algo que está mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces hace dudar bastante respecto de toda la forma de la Tierra y respecto de las cosas que se pueden descubrir. Así que vamos a revisar algunas cosas respecto del almirante. The year is 1930. In New York Harbor, an escorting Armada of Honor clusters about a battered, weather-beaten bark, home from an historic exploration of the Antarctic. Rear Admiral Richard E. Byrd is in command, first man to conquer the North and South Poles by air. Millions of New Yorkers turned out in a thrilling trip. Oye, tenemos que hablar de que realmente el almirante Byrd era un personaje extraordinario. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de un señor que agarraba un avión. No, era un héroe mundial, era una persona de gran reconocimiento. Por lo tanto, sus palabras tienen gran peso en la historia. Él no es un testigo cualquiera, es el testigo. Es un testigo con mucha importancia y mucha relevancia en la historia de la humanidad. Y realmente hay muchas cosas interesantes que conversar sobre su caso. By frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. The south is as cold as people think the north is. Why did we explore? Estas películas se daban no solamente en la televisión, estas películas se daban en el cine. Recordemos que el almirante Byrd se cree que hizo 7 viajes documentados entre el norte y el sur, aunque hay duda de la existencia real de uno de los viajes, que es uno de los temas de conspiración del cual se habla, que son muy importantes, porque en uno de sus viajes, que él supuestamente documenta en su diario secreto, él dice haber descubierto tierras, el haber entrado hacia la Tierra, o sea, hacia un continente interior, en el cual encontró
vio un mamut, estuvo 1700 millas hacia adentro, vio tierras verdes, vio clima muy bueno y descubrió que había grandes extensiones de tierra que no están documentadas en los mapas. Él dijo eso específicamente, lo dijo, fue entrevistado por televisión, salió en periódicos de todo el mundo, habló para revistas, habló con periodistas, se publicaron diarios, era un gran personaje de la época. Puedes encontrar una gran cantidad de películas con él mismo hablando. Do have a war. Much of it will be fought across the top of the world, across the poles. It is very important that we get prepared to fight in the bitter cold and to utilize mechanized units there and to have bases near the pole because it's close and has strategic position with reference to it's becoming Earth against the ice barrier. Es muy extraordinario el tema del almirante Byrd y vamos a volver al almirante Byrd porque antes vamos a hablar de otro tema que está relacionado con el almirante Byrd. El almirante Byrd al parecer puede haber descubierto otras tierras. Aunque él documentó esto y dio algunas referencias, esto evidentemente no es algo que se haya aceptado en forma real por la ciencia y por lo tanto esto quedó en el misterio, en el área del enigma, en el área de la pseudociencia, en el área que nosotros hemos investigado y hemos abierto al haber descubierto de que existen serias inconsistencias en el modelo. Una de las inconsistencias está relacionada con la probabilidad de que existan otras tierras que no salen en los mapas. Esto está ampliamente documentado en historias, en leyendas, en mapas antiguos, en referencias de otros investigadores. Makoto Shinkai realizó una animación bastante espectacular, muy bonita y muy grata, donde él revisa todo lo que es la leyenda de Agartha. Agartha es uno de los reinos que están al interior de la Tierra, es un reino relativamente mágico. Acá nosotros podemos ver, no vamos a correr para que no nos dé problemas, pero nosotros podemos ver partir como ella, la protagonista de la historia, empieza a conectarse con una música que no se sabe exactamente dónde escucha. Ella utiliza una radio, era muy común en las personas del Japón antiguo que ellos mismos hacían sus propias radios, sabían mucho sobre electromagnetismo, sobre emisiones, y ella sintoniza una radio en particular extraña con una música mágica. Makoto Shinkai aquí nos habla un poco de la posibilidad de que el reino de Agartha funcionara en otro nivel de frecuencia. Nosotros sabemos de que nuestra existencia se desarrolla en cierto nivel de frecuencia y por lo tanto podría existir la posibilidad de que hubieran universos paralelos que no están exactamente en el mismo nivel de frecuencia. Así que es muy interesante poder ver la animación de Makoto Shinkai, Viaje a Agartha, ¿vale? Les va a gustar mucho, lo van a disfrutar, es muy hermoso. Recordemos que la animación japonesa en realidad es un arte, no son simplemente toons para niños. En este caso es arte y es arte con mucha investigación, con mucho trasfondo cultural, donde Makoto Shinkai ha puesto muchas cosas que se refieren a Agartha, por ejemplo los guardianes, los clavis que te pudiesen trasladar a otros universos, a otros lugares, a otros puntos de la existencia. Lo que es muy, muy, muy interesante saber, porque efectivamente hay alguna documentación de que existen lugares que mucha gente ha dicho que está en esos lugares, que ha viajado a esos lugares y que sin embargo no se pueden encontrar de una manera tan simple, ni siquiera en nuestra realidad. Tenemos el ejemplo de Yggdrasil, por ejemplo, tenemos a Agartha. Durante mucho tiempo se ha hablado de la existencia de la Atlántida o si es solo una leyenda que mencionó Platón, pero hay algunos investigadores y buscadores que creen que la Atlántida efectivamente existe. Entre ellos los alemanes de 1945, que tenían documentado que al interior de la Tierra se pudiese encontrar, y yo no digo que la Tierra sea esférica, evidentemente, nosotros sabemos que la Tierra es efectivamente plana, pero podrían haber otras civilizaciones. Voy a explicar esto, no se agarren la cabeza ni empiecen a molestarse. En el caso de los nazis, ellos documentaron la existencia de Asgard y de Liberia, y para ellos esto era totalmente real. Hay mucha documentación.
ellos tenían algunos mapas. Estos mapas, bueno, me acompañó también y me ayuda Leo Max, un gran saludo para mi amigo Leo Max. Estos son mapas documentados, son documentos reales, son documentos de investigación reales, donde ellos verifican las posibles entradas a tierras interiores que están debajo de nosotros. De hecho, hay muchas personas que hablan de este tema, de tierras que están debajo de nosotros, y este coincide un poco con lo que descubrió efectivamente el capitán Richard Byrd. Todos estos documentos son reales, son documentos que investigaban el Tercer Reich, y por lo tanto ellos mantenían este material y era totalmente veraz para ellos. Vamos a ver qué relación tiene esto con la vida real, porque es bastante impresionante en relación a todo. En el caso de Agartha se supone que está custodiada por ciertos guardianes. Nosotros podemos ver aquí que todos ellos investigaban Agartha y logran entrar al reino de Agartha. Acá están, ellos investigan todo esto y todo lo que fue a dar con la leyenda de la tierra hueca, ¿vale? Una teoría que sigue mucha gente debido a estos relatos y debido a otros relatos más antiguos que son bastante interesantes. Makoto Shinkai hace una muy buena animación, rescata muchas cosas, hay mucho que se puede observar dentro de esta animación, hay muchos elementos mágicos que se han conocido que quizás pudiesen existir en otros lugares. Evidentemente nuestra realidad es bastante limitada, no es toda la realidad, y ya hemos descubierto que nosotros vivimos en cierto nivel de frecuencia y por lo tanto es muy posible que existan otros universos que conviven con el nuestro. Podría ser simplemente que existiera un polo positivo y un polo negativo fusionados al mismo tiempo en este mismo lugar, y por eso es que existen otras tierras más allá, quizás a las cuales no se puede llegar en forma física tan simple. Recordemos que hay muchos casos en los cuales las personas han dicho que viajando en avión han llegado a otras tierras, a otros lugares. Estos relatos son muy conocidos, hay mucha documentación de este fenómeno donde personas atraviesan estos lugares. Dentro de las figuras legendarias que aparecen dentro de la animación de Makoto Shinkai, nosotros podemos encontrar algunos de los guardianes que se encuentran supuestamente custodiando la tierra esférica, o sea, la entrada a Agartha, y también podemos encontrar algunos que salían en la literatura maya, porque los mayas también tenían conocimientos de que existían otras culturas bajo tierra, también indios de Brasil, también en Ecuador está la Cueva de los Tallos. Hay muchos lugares del mundo donde se ha indicado de que existe posiblemente contacto con civilizaciones que viven bajo la superficie en la cual nosotros vivimos. Así que les recomiendo mucho ver Viaje a Agartha. Es una animación muy interesante que nos habla de un reino que puede que exista, porque vamos a hablar un poco sobre este tema. Bueno, el almirante Byrd realiza 7 viajes. Estos viajes son bastante extraordinarios y en estos viajes se documentan muchas cosas. Ahora, ¿a dónde viaja el almirante Byrd? Hay una teoría sobre el mundo interior y que no es una teoría, que estuvo fundamentada por el libro que escribió Emerson. Emerson escribió un libro llamado The Smoky Goat, el reino, el dios humeante. Y este es un libro bastante interesante porque además de todo, The Smoky Goat, básicamente Emerson es uno de los grandes novelistas que ha tenido la historia de los Estados Unidos, y él es una persona muy seria, además era un periodista, y él conoce a Olaf Jansen años después en Estados Unidos, cuando él ya estaba retirado. Había estado encerrado 28 años en un manicomio por contar la historia de lo que le había sucedido, de lo cual Emerson encontró bastante documentación de que, si bien no podía comprobar exactamente lo que él relataba, sí podía comprobar de que habían ciertos hechos que permitían pensar de que esta historia era real. Efectivamente, esta persona había estado extraviada en el mar, efectivamente esta persona cumplía con ciertos requisitos, el padre había muerto en ciertos eventos y por lo tanto la historia parecía relativamente razonable. Este libro está en todas partes, está en el audiolibro,
El Dios Humeante, lo pueden encontrar también en YouTube, es muy bueno, yo lo leí entero, es muy interesante. Y Emerson nuevamente es un testigo creíble, es un intelectual muy importante de la época, no es cualquier persona, es como el almirante Byrd, es prácticamente un héroe nacional. Emerson es una persona seria, de una racionalidad increíble, que nos presenta los detalles de la posibilidad de la existencia de una tierra interior. En este caso, lo que relata, y no se preocupen de que la Tierra sea esférica en este caso, sino que vamos a remitirnos al relato. En el relato de Emerson, Olaf Jansen cuenta que junto a su padre, que era mayor y que tenía dominio de varios idiomas, él tenía apenas 19 años, ellos se adentran en un viaje hacia el Ártico. El padre le pide que vayan hacia el Ártico y empiezan a navegar hacia tierras del Ártico, pero con la mala suerte de que se topan con una extraordinaria tormenta y empiezan a sufrir toda una desventura porque el clima los empieza a llevar hacia alguna parte que ellos no tienen mucho control. En algún momento dado, ellos sufren bastante, pierden prácticamente todos sus alimentos, pierden el agua, están varios meses en esta situación sin lograr encontrar el rumbo nuevamente para volver hacia Noruega, porque ellos eran de Noruega, y de pronto se empiezan a dar cuenta que el agua ya no era salada, que el agua era dulce, y les llama la atención que estuvieran en agua dulce. Esto es muy espectacular, es muy interesante, este libro lo pueden leer ustedes, y básicamente lo que él relata es que llega a un gran río gigantesco como nunca había visto en su vida, y en este río gigantesco de pronto ellos se cruzan con una embarcación más grande que cualquier embarcación que exista sobre la superficie, una embarcación gigantesca de proporciones y tamaños mucho más grande que el de los transatlánticos, donde habían personas que estaban vestidos así como los tartarianos, extrañamente, como lo que hoy día se habla como los tartarianos. Hay mucha información respecto de que posiblemente existió una raza de gigantes sobre la Tierra, que en este minuto se está denominando los tartarianos. Esto lo están hablando historiadores, no solamente youtubers. De hecho, esta es la teoría de un historiador ruso. Hay unos ucranianos también trabajando estas teorías. Hay unas personas de Italia también investigando estas teorías. Y si bien no podemos dar, por cierto, todo lo que han investigado, sí podemos dar de que existe probablemente una manipulación de la historia muy importante, y de que posiblemente algunos de los pueblos y algunas de las historias que se nos cuentan sobre el pasado fueron protagonizados por este pueblo de gigantes que tenían una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra. Estos gigantes medían entre 12 y 15 pies, estamos hablando de que medían entre 3,70 metros y 4 metros de altura. Olaf Jansen, este dibujo es exactamente como era. Vamos a ver si tenemos. Aunque estas fotos no se sabe a ciencia cierta si son reales, algunas son evidentemente de Photoshop u otra, se ha hablado en muchas ocasiones de que pudiesen haber existido gigantes de diferentes tamaños sobre la Tierra. Yo voy a explicar un poco esta teoría porque es muy interesante. Acá está Olaf Jansen, quien en su juventud supuestamente llegó a este lugar. Él da este hecho como cierto, y este hecho coincide con muchas otras leyendas, coincide con otros mitos germánicos, coincide con historias de navegantes de Noruega, coincide con algunos relatos de los Hopi en Norteamérica, coincide con algunos relatos rusos de leyendas antiguas, coincide con algunos relatos de los indios de Brasil, coincide con algunos indios de Ecuador que también estaban en las cuevas de los Tallos, coincide con los Onas, el pueblo de los Onas allá en el final del mundo, en la Patagonia, entre Chile y Argentina. Parece que hay algo de lo cual tenemos que hablar. Olaf Jansen llega a este lugar donde están estas personas que vivían en el reino de Agartha, donde miden entre 3,70 y 4 metros. Las ciudades no se llamaban exactamente igual, y ellos hablaban de un gran reino, de muchas ciudades, o sea, un universo entero de personas de esta estatura que vivían bajo tierra, donde había una nube
que era la que producía la luz, y un sol rojo diferente, es decir, una atmósfera totalmente diferente que permitía que las cosas creciesen. Esto es muy interesante porque esto significa, y nosotros ya lo hemos estudiado, que la atmósfera ejerce un peso sobre nosotros y por lo tanto nosotros tenemos un tamaño y todas las cosas tienen un tamaño adecuado a la atmósfera de la superficie de la Tierra. Ahora, en el caso del interior de la Tierra o de estas civilizaciones que están bajo tierra, la atmósfera es diferente y permite que las personas sean más altas. Porque, al parecer, esto es una teoría que yo tengo en base a los estudios y las investigaciones que he estado realizando, los tartarianos y nosotros somos exactamente lo mismo, solamente que ellos crecen en el ambiente del interior de la Tierra y por eso pueden crecer más, porque la atmósfera es diferente. Yo ya había leído esto muchas veces y también lo había visto en videos que comparten otros investigadores y en otros libros donde se habla de que hay un cambio de polaridad y por lo tanto sí es posible que exista una Tierra relativamente diferente bajo nuestros pies. Y de esto hay mucha documentación por parte de los indios. Y es muy interesante este tema. Efectivamente, estas personas pueden crecer más simplemente porque la atmósfera del lugar en el que viven es diferente. Ahora, una de las cosas que les llamó la atención es que ellos no entendían mucho su idioma exactamente, pero al cabo de un tiempo sí se entendieron. Al cabo de un tiempo Olaf no aprendió a hablar, pero su padre sí porque dominaba más idiomas. Y una de las cosas que le llamó la atención a Olaf fue que los tartarianos o los agartianos o como les quieras llamar, perdón que les llame tartarianos, porque mi teoría es que efectivamente son los tartarianos, ellos sabían de la existencia de todo lo que había sobre la Tierra, sabían de las ciudades, sabían de todo lo que había sobre la Tierra. Ellos estaban en constante conocimiento, pero ellos no viajaban hacia afuera de la superficie por un pacto que existía. Ahora, le solicitaron al padre de Olaf que les hiciese mapas detallados de cómo era el mundo en este momento afuera, cómo eran los países y todas las cosas. Ellos estaban muy interesados en este tema. Ellos estuvieron viviendo un tiempo ahí, cerca de 2 años, y al cabo de ese tiempo decidieron volver, después de haber tenido todas esas experiencias que están relatadas en el libro de Emerson, de Smoky Goat, un libro bastante interesante, con un testigo creíble de una historia que pudiese parecer muy fantástica, pero el autor y el testigo comentan que es verdad. Entonces es interesante escucharla, especialmente para las personas que tienen una mentalidad más abierta y que están buscando respuestas sobre el mundo que les rodea. Así que en este caso ellos se fueron, murió el padre que era el que más sabía sobre todo el tema. Olaf sobrevivió, contó este relato. La gente pensó que estaba loca y bueno, ahí pasaron muchas cosas después de eso. Pero mientras conocieron, supieron que existían otras entradas hacia abajo de la Tierra. La pirámide de Giza, en Italia, en las cuevas de Dero, habían entradas oceánicas, habían otras entradas que también habían estudiado ustedes saben quiénes, pues los alemanes de 1945 habían estudiado este tema. Con posterioridad a la guerra, existe mucha documentación que indica que alrededor de 100 a 120 submarinos alemanes en el año 43, cuando ellos pierden la guerra, desaparecen totalmente. Estos submarinos que desaparecen totalmente está totalmente documentado, esto es real. No se sabe cuántos fueron exactamente, pero desaparecieron alrededor de 100 a 120 submarinos con hombres y sus familias. Más o menos la parte alta del ejército alemán desaparece y todas estas personas no se saben exactamente a dónde se van. Ahora, existen muchas pruebas y mucha documentación de que se van hacia el sur del mundo. De hecho, nosotros tenemos testigos personales, es decir, yo tengo un testigo
que es el padre de una persona que también está dentro de nuestra comunidad, que el padre realmente conoció estos submarinos, vio estos submarinos, porque atracaron en puertos argentinos y continuaron hacia el sur, continuaron hacia la Antártida, porque ellos estaban buscando el reino de Agartha. Ellos estaban buscando la tierra interior, ellos estaban buscando la entrada hacia las otras tierras que decían que existían. Nosotros hemos teorizado que existen tierras más allá del muro, que en algunos casos, en nuestra suposición, son tierras que están más allá del muro. Hay otras personas que creen que están debajo de la tierra, así que es bastante interesante ambas posiciones. Pero bueno, esto es real y es documentado. Estos submarinos nunca se han encontrado, nunca se encontraron. Estos submarinos desaparecieron. Muchos alemanes fueron a parar al sur del mundo, a Argentina, Chile, crearon comunidades, pero no fueron muy grandes, eran más bien los civiles. Los militares fueron los que desaparecieron, porque Hitler efectivamente creía que la Tierra tenía otros universos y por lo tanto había todo un plan para llegar a este lugar, e incluso hay un mapa detallado y hay instrucciones. Estas instrucciones estaban escritas y son reales y están documentadas, y son instrucciones que creían efectivamente los alemanes que eran instrucciones para llegar hacia otra civilización interior que ellos ya habían estudiado y ya habían investigado. Los alemanes habían hecho muchas investigaciones anteriormente, habían investigado la Antártida, habían establecido bases, se encontraron bases militares pertenecientes a los alemanes, tanto en la Antártida como en el Ártico. Estas bases están totalmente documentadas, ellos habían investigado secretamente la Tierra. De hecho, fue una sorpresa hace muy poco, porque hace 70 años que no se sabía que existía esta base militar que estaba muy cerca de los rusos, y se encontró una base militar a 600 millas del Polo Norte, porque ellos estaban investigando el Polo Norte, estaban investigando la posible existencia de Agartha. Y por lo tanto en la tierra de Alexandra habían instalado una base militar secreta que nadie nunca había visto. Y no se sabe exactamente bien qué hacían y a qué se dedicaban, pero evidentemente se dedicaban a investigación. Esto está documentado y es totalmente real. Cuando los alemanes empiezan a investigar entonces la Antártida y desaparecen después de 1943, muchas personas no saben exactamente qué les sucedió. Algunas personas piensan que simplemente estos submarinos se destruyeron, perecieron o murieron en el intento de encontrar nuevas tierras, pero nunca se han encontrado estos submarinos, nunca jamás se han encontrado, y efectivamente está documentado de que desaparecieron. Ahora, lo normal es que algunos se pudiese haber encontrado o algunos se pudiese haber devuelto, pero no, estamos hablando de cientos de submarinos desaparecidos durante la Guerra Mundial, todos al mismo tiempo en 1943, y no fueron encontrados en la Antártida. ¿Se está poniendo interesante este tema o no se está poniendo interesante este tema? Voy a ir al chat un minuto para poder conversar con ustedes. Se conoce una historia que los medios no sacaron a divulgación. Así es. Hay mucha información muy interesante sobre este tema. Así que vamos a estar conversando más. Tenemos muchos más datos. Todavía no hemos llegado al punto que queremos llegar. ¿Vale? Bueno, continuamos entonces. Resulta ser de que se cree que los alemanes efectivamente lograron cruzar estas tierras, puesto que uno de los submarinos, el U-209, tenía la presencia de una persona. Ahora, acá están las traducciones exactas de cómo se puede llegar a Agartha, que estaban en los mapas que manejaban los alemanes. Había que llegar a la intersección exacta del punto 64 de la latitud sur y el 1 de la longitud oeste. A una profundidad de 400 metros existe una cavidad con la cual se puede llegar hacia otras tierras, decían ellos. Y esta documentación está. Esto
Esto existe, esto es muy interesante, esto existe. Lamentablemente no podemos corroborarlo, pero es bastante interesante de conocer que estos datos son dados por cierto por el ejército alemán y por lo tanto ellos siguieron esta documentación y siguieron lo que habían investigado. Ahora, el U-209 tenía un marinero en particular. Este marinero se comunicó con las personas de tierra. A ver, vamos a ver. El señor Watson afirma que esta es una copia de una carta escrita el 2 de marzo de 1985 en la lengua alemana por un tripulante que estaba a bordo del submarino alemán U-209. En él se da ciertas coordenadas de su misión, que al parecer era viajar a otras tierras. El submarino U-209 estaba comandado por el capitán Heinrich Broda, que también desapareció totalmente. La imagen es una copia de la carta original escrita a mano por el marinero Karl Unger, que lo envió a su familia, miembro de la tripulación U-209, así como una traducción al inglés. En ella Karl confirma que ellos de hecho habían logrado llegar a otras tierras, habían llegado con éxito a otro lugar donde habían otras civilizaciones y que ellos estaban ahí. Y además indica algo todavía más extraordinario. Indica que por la ley universal de civilizaciones, ellos no pueden volver. Y ese es el motivo por el cual no pueden volver. Porque hay un pacto de civilizaciones para que las personas que pudiesen atravesar de un lugar a otro no puedan volver ni documentar esto y así estas civilizaciones se mantengan separadas. Esta carta le fue entregada a unos indios, supuestamente, que tienen conexión directa con Brasil. Y ellos salieron a la superficie de Brasil y compartieron esta carta. Nadie tiene un interés económico en esta carta se compartió tal cual es y la familia estuvo bastante sorprendida porque les parecía que la carta efectivamente era real. Así que fue un tema muy controversial porque evidentemente esto no es una evidencia científica, es una evidencia circunstancial, empírica, dudosa, como tú quieras llamarle, pero empieza a tener algún sentido toda esta historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está la conexión, esta conexión? Nosotros sabemos que los tartarianos desaparecieron. Los tartarianos supuestamente desaparecieron en algún momento de la historia y no sabemos bien en qué momento de la historia. Ahora, es muy posible que los hunos, es decir, Atila, el rey de los hunos, que invadió toda la parte norte de Europa y que empezó a avanzar hacia Europa, se topó con el Vaticano, esta historia es muy común, el Papa, y el Papa convenció a Atila que se fuera a otras tierras y ellos desaparecen de la historia. Efectivamente, al parecer, estaban hablando de los tartarianos y en realidad ellos no desaparecen porque sí, sino que deciden en un pacto separar las tierras y separar los pueblos para no entrar en guerra. Y por lo tanto, los tartarianos, que no eran una civilización muy grande ni muy avanzada, o sea, muy avanzada, pero no eran tan grande en población, deciden definitivamente irse a otras tierras. Y por eso ellos tenían conocimiento de todo el mundo que existía acá. Esta evidentemente es una teoría, yo no quiero que la des por verdad, tú eres libre de creer o no creer esta teoría y eres libre de usarla como tú quieras, ¿ya? Yo te solicito solamente el respeto porque nosotros estamos investigando y evidentemente esto que te estoy compartiendo ahora requiere meses de investigación de distintos libros, de distintos documentos que son bastante reales y veraces y por lo tanto podría ser que esta teoría en particular sea la verdad, que simplemente existe un pacto de que las civilizaciones no deben cruzarse y este pacto coincide con algunas otras informaciones. ¿Cuáles informaciones? El almirante Byrd
atraviesa los dos polos y él dice que efectivamente llegó a otro lugar donde habían otra civilización, o sea, donde habían otro clima diferente, grandes tierras que están más allá del polo. Vamos a ver la entrevista que él da donde él comenta este tema. Wednesday and Friday, a presentation of the Longines Whitnor Watch Company, maker of Longines, the world's most honored watch, and Whitnor, distinguished companion to the world-honored Longines. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope? Larry Lasser, CBS News correspondent, and Kenneth Crawford, National Affairs Editor of Newsweek magazine. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. You know, only 60 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Well, Admiral, Yeah. would you say that since you've been to both the extremities of Earth, are these expeditions to such far-off places, are they getting easier because of modern techniques, or is danger still close at hand? Muy interesante lo que dice el almirante Byrd, y no solamente lo dijo acá, también se lo dijo a periódicos de la región. Habló con el Mercurio, habló con algunos periódicos de Uruguay, de Argentina, habló con algunos periódicos de Chile, porque hasta ese minuto todo lo que él descubrió y observó lo comentó, y comentó que habían una especie de platillos volantes. Yo no quiero dar por cierto evidentemente esto, pero esto fue lo que él comentó. Yo estoy comentando y relatando lo que comenta el testigo para poder enlazar esta historia, construirla y entenderla mejor. Dijo que posiblemente podría haber una nueva guerra entre una civilización que tenía una tecnología capaz de atravesar de un polo a polo en pocas horas, en unas naves que podían volar así extraordinariamente. Es muy extraño lo que dice. Además documenta de que existe una tierra más allá de los polos, gigantesca, más allá incluso que Norteamérica. Él no pudo ver cuán larga es porque avanzó 3.400 millas y nunca vio el final. Y efectivamente él comenta que estas tierras tenían buen clima incluso. Ahora, todo esto se realiza en algún tiempo, y posteriormente los Estados Unidos organizan la operación que se llama High Jump, una extraña operación militar. La extraña operación High Jump básicamente es una misión que originalmente era una misión que se dice de investigación, pero al parecer puede haber sido una operación militar por la gran cantidad de contingente militar que participó en esta operación. En esta operación el contingente militar que iba se cree que puede haber sido simplemente que estaban en búsqueda de los alemanes que habían desaparecido en 1943. Por lo tanto, en 1947 ellos intentan buscar este navío alemán. Ahora, dentro de los enigmas, los navíos alemanes, dentro de los enigmas de lo que sucedió en esa época, que es muy interesante y que hay mucha documentación histórica contradictoria que te hace volar la mente, porque todo esto es bastante extraordinario,
se documenta de que muchas personas que participaron en la operación High Jump murieron y nunca se pudo explicar exactamente cómo murieron. Es decir, que hay muchos antecedentes y se relata por parte de algunas de las personas que participaron en este evento que sí hubo una intervención militar. Las fuerzas de Deutsche Wendland intentaron defender sus tierras. Se sabe que se perdieron varios aviones de combate y material aéreo de alta tecnología, que también hubo grandes pérdidas humanas que nunca pudieron ser explicadas por el gobierno norteamericano porque nunca se pudo explicar bien qué es lo que sucedía en este lugar y cuáles eran las operaciones. La operación Haiyan tomó cerca de 70.000 fotografías porque estaban buscando algo que no pudieron encontrar originalmente, pero lo que sí encontraron es la posibilidad y la existencia de otras tierras más allá del gran muro de hielo, y es así como lo dice el almirante Byrd. El almirante Byrd dice: los Estados Unidos podrían ser atacados por aviones que pueden volar de un polo a otro con increíble velocidad. Él no usa la palabra aviones, usa la palabra naves. Es necesario que se tomen acciones defensivas y que nos preparemos para una invasión de esta magnitud. Muy bien. Todas estas operaciones empezaron a hacer que las personas empezaran a descubrir este tema, empezaran a conversar de él. Y esto empezó a preocupar a los gobiernos, porque las personas empezaron a dudar de muchas cosas, empezaron a dudar de que hubieran otras tierras, empezaron a dudar de que hubieran otras civilizaciones. Hasta ese minuto el control había funcionado bien, pero el almirante Byrd habla de más, e incluso él dice que le prohíben completamente hablar en posteriores ocasiones, y ya no se refiere mucho a este tema. Ahora, existe un diario secreto del almirante Byrd que nosotros evidentemente no podemos saber si exactamente es del almirante Byrd. Muchos investigadores lo han dado por cierto y algunos lo han dado por falso. Sin embargo, este diario secreto dice, por ejemplo: llega un momento en que la racionalidad de los hombres debe desvanecerse en la insignificancia y uno debe aceptar la inevitabilidad de la verdad. Yo no estoy en libertad de divulgar la documentación siguiente en este escrito. Tal vez nunca verá la luz del escrutinio público, pero debo cumplir con mi deber y grabar aquí para que todos puedan leerlo algún día. En un mundo de codicia y explotación de algunos de la humanidad ya no se puede reprimir lo que es verdad. Y él entrega la documentación de lo que sería el vuelo del campo ártico de 1947, a través del cual supuestamente él llega a la misma tierra que describe Olaf Jansen en el libro The Smoky Goat de Emerson, lo que casualmente es muy interesante. De hecho, él describe ver un animal gigantesco como un mamut, y él describe además una situación bien interesante en la cual no corresponde todo lo que él observa con la tierra que está escrita en los mapas. Él explica que todo esto no sale en los mapas. Hace un registro de su vuelo y se vuelve muy, muy espectacular todo lo que él explica en este momento. Ahora me parece sentir que la noche se aproxima y este secreto no morirá conmigo, pero como toda verdad, triunfará tarde o temprano y así lo hará. Esto puede ser la única esperanza para la humanidad. He visto la verdad y esto ha acelerado mi espíritu y me he liberado. He cumplido con mi deber hacia el monstruoso complejo industrial militar. Ahora la larga noche comienza a aproximarse, pero no tendrá fin. Así como la larga noche de los extremos del Ártico, el sol brillante de la verdad vendrá otra vez, y aquellos que son de la oscuridad caerán en su luz, porque yo he visto esta tierra más allá de los polos, ese centro del gran desconocido. Firma el almirante Richard Byrd. Ahora, la operación High Jump es una operación militar bastante enigmática que nosotros sabemos que efectivamente no fue exactamente para lo que se dio. Y ellos indican que posiblemente descubren tierras más allá de los muros de hielo. Ahora, ¿estos muros de hielo existen? Sí existen, están bastante documentados, hay muchísimos videos, hay muchísima información, hay muchísimas personas viajando al muro de hielo.
y por todos lados esto realmente es bastante, está bastante documentado la existencia de este muro de hielo. Hay incluso personas que suben al monte Erebus, no es muy difícil hacerlo, se pueden solicitar los permisos, y esto se puede llegar tanto desde África como desde Nueva Zelanda, desde el Océano Pacífico, desde cualquier lugar llegas al muro de hielo. Esto es extraordinario y esto está bastante comprobado, documentado, se puede viajar, esto se puede acceder entre el paralelo 60 y el paralelo 80, sí se puede acceder al muro de hielo y está documentada su existencia en video, fotografía, documentaciones, compañías turísticas. O sea, esto ya no se puede ni siquiera conversar, esto está por todos lados, por todas partes, y realmente es totalmente veraz la existencia de este muro de hielo. Cualquier persona puede hacer un tour, está plagada la internet, está plagado. Yo tengo familiares que han estado en la Antártida, tengo familiares que han estado en el muro de hielo, que lo ven, dicen que es imponente. Muchas personas de mi familia, esto es totalmente real y documentado, y se puede investigar fácilmente. No está ni siquiera prohibido ir al muro de hielo en sí en particular. Ahora, en todas las revistas antiguas, y esto me lo comparte mi amigo Charlie, que es investigador también, dice que, por ejemplo, en todas las teorías antiguas hablaban de diferentes razas que poblaban el mundo. Y esto también sale en la mayoría de los libros antiguos, que no existe solamente una raza, que al parecer existían más razas, lo que se vuelve más interesante. Y también que existían diferentes tipos de animales en diferentes tipos de tierras. Ya, evidentemente puede que tú no estés exactamente de acuerdo con un animal en particular, pero sí existe documentación de que existían animales. Ahora, dentro de la teoría de que dentro de la Tierra las criaturas pudiesen crecer más, que es la documentación que existe de los gigantes y de Tartaria, también está documentado en el libro de Smoky God que existían elefantes de 22 metros de altura. En Smoky God, Olaf Jansen va a un bosque y ve cómo elefantes de 22 metros de altura arrasan con árboles de 200 metros de altura. Bastante increíble, bastante interesante. Ahora, hace pocos años han habido muchos testigos que han dicho que han encontrado cosas raras en el mundo, ¿ya? Cosas que llaman la atención. Algunos han dicho que han visto civilizaciones, casas, algunas documentaciones medio extraterrestres, poco difíciles de creer, pero aquí hay más información. Vamos viendo. Hace poco hubo una entrevista de un piloto que se dedica a viajar a lugares de difícil acceso. Esta entrevista fue compartida por muchos de los canales de misterio y por muchos canales de información. Este piloto de helicóptero indicó que existen otras áreas en donde al parecer hay otros seres habitando y que ellos viajaban y conocieron a estos seres y que por lo tanto él documentó en forma personal con la evidencia de lo que le sucedió. Él comentó que sí existían otros seres y que existían seres más allá de la Antártida y que él fue a un lugar donde había una especie de cubo gigante y después de ese cubo gigante ellos intentaron traspasar y fueron detenidos por otras personas que les dijeron: ustedes no pueden pasar por aquí, ustedes saben que estas no son sus tierras. Y esto era alrededor del paralelo 82 Sur, que es casualmente el lugar que Samuel Robotham indica junto a Gleason, que es el lugar donde ya existe oscuridad absoluta, donde ya no se puede atravesar, porque definitivamente empiezas a llegar a otro lugar. Así que es bastante sorprendente que toda esta información coincida. Él explicó que esta información coincide, es decir, que más allá del paralelo 80 no tenemos mapas, tenemos muchas dudas respecto de qué existe más allá del paralelo 80. Hasta el paralelo 80 sí existe documentación, cualquier persona puede viajar. Después del paralelo 80 ya no.
y por lo tanto no podemos corroborar la existencia de una Tierra esférica en ningún caso, ni la existencia del Polo Sur, sino que nada más podemos corroborar este gran muro de hielo que rodea a toda la Tierra. A partir del paralelo 80 existen algunos testigos como este que han indicado de que sí habrían otras civilizaciones que están en comunicación con la nuestra y que nuestros gobiernos conocen esta información y que nuestros gobiernos pactaron con estas civilizaciones para mantenerse al margen estas digamos, humanidades diferentes y que no se topen. Y por eso es que nosotros vivimos en un plano encerrado. ¿Qué otra evidencia hay al respecto? Bueno, todos los líderes mundiales viajan bastante a la Antártida. Cada vez que aparece un nuevo presidente, un líder mundial importante, viajan a la Antártida y hay encuentros de líderes mundiales que están yendo a la Antártida. Muchas veces no se sabe específicamente qué, pero al parecer han habido algunas reuniones en la Antártida y algunas personas dicen que son específicamente con otra civilización. Ya sabemos que tanto príncipes como poderes eclesiásticos, Vladimir Putin, presidentes de otros países, políticos, todo tipo de personas importantes con algún poder dentro de nuestra civilización ha ido a la Antártida a reuniones. ¿Con quién? El Tratado Antártico actualmente está firmado por 28 naciones, quienes han determinado que a partir del paralelo 80 no se puede atravesar. Esto significa que posiblemente el Tratado Antártico es un Tratado Antártico que puede ser que sea posible que sea con otras civilizaciones y esa sea la verdad de por qué no conocemos la forma exacta de la Tierra. Hay mucha información respecto de viajes que realizan importantes líderes mundiales a la Antártida. Hay muchos testigos que han dicho que hay existencia de otras civilizaciones más allá. Hay muchos testigos, tal como el almirante Byrd, que es un testigo creíble, que dijo que habían tierras más allá de la Antártida. Ahora, cuando se empezaron a dar estos datos a conocer, sucedió algo muy extraño y exótico. En 1947 se empezó a publicar la revista The Flying Sources. Esta fue la portada de diciembre de 1959, cuando este tema ya se calentó mucho. La información estaba por todas partes, todo el mundo discutía la existencia de otras civilizaciones, todo el mundo discutía la forma de la Tierra. Esto no es un hecho como te han contado muchas personas. Realmente estaba en discusión. El raro vuelo del almirante Byrd en tierras desconocidas. Colón estaba equivocado. La Tierra no es redonda. La exploración polar comprueba platillos desde toda la Tierra. Esto ya estaba en boca de todo el mundo a partir del evento de Kenneth Arnold, que fue el primer avistamiento ovni documentado de este siglo. Empieza a compartirse mucha información respecto de este suceso. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la revista? Esta revista era publicada por Ryan Palmer y ellos escribían muchos datos respecto de todo lo que es la teoría de los extraterrestres y otras teorías. Ya vimos que hay una documentación posible de que hay un testigo que envió una carta de que pudiesen existir estas otras tierras. En el caso de Ryan Palmer, ellos comparten esta revista con los medios y empiezan a comunicar que van a publicar esta revista. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la CIA aparece en la revista, toma control de la revista y no sale publicado el número de diciembre de 1959. Esta revista que están viendo ustedes acá fue prohibida. Esto es documento real, esta es la imagen real de la revista, esto es una información que ustedes pueden verificar. Esta revista fue interceptada por la CIA, se tomó control de las oficinas de Flying Saucers y se les prohibió publicar esta información y seguir avanzando en las investigaciones que ellos estaban realizando. Ahora,
¿Qué es lo que decía esta revista? ¿Por qué a la CIA le preocupó este tema? ¿Por qué la gente no quería que esto se compartiera, esta información se compartiera y se empezara a hacer masiva? Alrededor de 1959 empieza el gran plan para cerrar el tema en 1969 con el viaje a la Luna, que sabemos que es un stage, que es totalmente falso, y que se crea para poder tirar por tierra todas las teorías que se estaban divulgando en ese momento en el planeta. Se crea la NASA, después de la operación Skyjam, y todas las fechas coinciden con un plan para poder ocultar la forma de la Tierra, ocultar la existencia de otras civilizaciones y ocultar este pacto para mantener el silencio sobre el verdadero mundo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que decía esta revista? Nuestro amigo Leo Max nos ha hecho un pequeño resumen y vamos a leerlo juntos. El fenómeno UFO no está relacionado a la astronomía. Es un fenómeno que se observa en nuestra atmósfera. Tampoco podría ser que a causa de un gobierno o grupo de gobiernos y que estos mantengan toda la cuestión en secreto por tanto tiempo, especulaba la revista. Esto puede darse origen en los polos, ya que son despoblados y poco explorados. La Antártida podría ser el lugar más viable para estas bases por tener mayor territorio inexplorado. Todo esto basado en la documentación del almirante Byrd. En 1947, Byrd voló 1.700 millas a través de las bases del Ártico, llegando al límite de gasolina para volver. Vio tierras sin hielos y lagos, montañas cubiertas de árboles y monstruosos animales moviéndose. Estas tierras no se encuentran en los mapas de ahora. Podemos concluir que estos mapas son incorrectos e incompletos y no representan el Polo Norte. En 1955, Richard Byrd realiza la expedición al Polo Sur, con 5 buques, 14 aeroplanos, tractores especiales y 1.393 hombres. Viajaron por 2.300 millas a través del Polo Sur, una vez más a tierra que no está en los mapas. Esta noticia se publicó en los diarios y también se mencionó por radio a toda la población, y a nadie pareció importarle esto. Esto llama la atención. Esto era información que salió en todas partes del mundo. Esto no era información secreta. El secretismo nace después de 1969. En este momento empiezan los gobiernos a tomar el control de la información y empiezan a limitarla y bloquearla para que las personas no puedan investigar otras tierras, otras ideas o compartir estas ideas. Algo que hoy día también lo vemos, porque cualquier persona como yo que comparta nuevas ideas, que comparta nuevas teorías, incluso de sus propios amigos, incluso de las personas de sus propias comunidades, van a ser vilipendiadas, molestadas y no tomadas muy en serio por compartir información que es absolutamente fidedigna y real. Yo no digo que todo lo que se haya mencionado acá sea real, pero toda la información sobre la cual se basa estas conclusiones, estas hipótesis y estas teorías sí son reales. En los viajes del almirante Kirk en 1909 se encontraron esqueletos de un mamut que actualmente se encuentra en el Museo de San Petersburgo, que contenía en su interior piñas y abetos que no fueron digeridos por los ácidos estomacales. Esto prueba que estos animales fueron instantáneamente asesinados en una catástrofe que sucedió hace alrededor de 20.000 años en un hábitat tropical con vegetación. Sabemos que han habido varios resets, sabemos que han habido varios eventos climáticos extraños sobre la superficie de la Tierra y por lo tanto podría ser creíble que han habido sucesos que no entendemos, de los cuales no tenemos hoy día un conocimiento total. No ha habido algún mamut desde la edad del hielo, al menos hasta que Byrd los vio en sus vuelos. No se puede probar que la Luna es redonda, ni la Tierra. Los argumentos de una Tierra perfectamente redonda no están basados en hechos. Ya se sabía en la época y era algo que normalmente era discutido y conversado. ¿Qué pasaría si la Tierra no fuera esférica? Estos vuelos podrían ser en una Tierra en forma de dona, como lo son los anillos de Van Halen, o podría ser plana, habla en otros documentos Richard, el almirante, Ryan Palmer. Estos platillos podrían venir de nuestra propia Tierra, de tierras más allá, o de tierras al interior de la Tierra. Bastante interesante que al parecer esto no estaba totalmente cerrado, nos estamos dando cuenta que hay mucha más información, tanto moderna como antigua, de la existencia de otras tierras y de la existencia de otros temas. Ahora, posteriormente a la intervención que hace la CIA
de las oficinas de Flying Sources, extrañamente se empieza a hablar de la Tierra esférica. Empiezan a hablar de Tierra esférica, empiezan a publicar fotos de Tierra esférica, evidentemente esta foto es falsa, y así es como empieza toda esta discusión de la forma de la Tierra. Una discusión que termina de resolverse en 1969 con el viaje a la Luna, pero que en realidad es un viaje simulado. Existen otras civilizaciones, existen otras tierras más allá de las tierras. Urma TV también ha estado investigando este tema. Hay muchas personas que han compartido información sobre este tema. Hay muchas dudas sobre la existencia de Agartha. Hay muchos documentos. Está de Smoky God. Están muchas informaciones respecto de la existencia de estos muros de hielo. No hemos comprobado jamás curvatura alguna. Y es bastante probable que lo que yo relaté el día de hoy sí sea algo bastante cercano a la realidad. Espero que te haya gustado la documentación, la comprobación y este gran especial en Josué TV con el oráculo de Sabna respecto de la posibilidad de otra civilización y la explicación de que la razón real por la cual se nos oculta la forma de la Tierra es porque simplemente hay un pacto de civilizaciones para ocultar la forma de la Tierra, para que las ambas civilizaciones vivan en desconocimiento total y cada uno viva en su área geográfica limitada. Así que un gran saludo a mi amigo Gravísima Gravedad, a mi amigo Tito Montt, a mi amigo Max 7, a Roxana Cerati, a Curioso Catracha, y espero que hayan disfrutado mucho el día de hoy, que esto abra mucho más sus posibilidades a entender un poco más que hay más información, que hay más explicaciones respecto de los fenómenos que suceden en la Tierra, que hay más explicaciones que no necesariamente son malignas respecto de todo lo que sucede a nuestro alrededor, y compartan, pongan like y apóyennos tanto al Oráculo de Sabna como a Josué TV. Así que esto fue todo en el gran especial de El Oráculo de Sabna y Josué TV. Un gran saludo para todos los amigos. Compartan, porque yo creo que este es un extraordinario, una extraordinaria conversación abierta. Pongan like, apóyennos para seguir entonces adelante. Muchas gracias, un gran saludo también a mi gran amigo Alieski. Cuando quieras conversamos de este tema, tengo más información todavía, no pude publicar todo aquí, pero vamos a seguir investigando por todos ustedes, por todos los que nos apoyan, vamos a seguir investigando. Muchas gracias amigos, nos vemos entonces, hasta la próxima. Chau. Mañana continuamos en el Oráculo de Sabna y volvemos a Josué TV el día lunes. Hasta la próxima.